TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Soy Elisa Alanice, esto es Voces de la Democracia. El día de hoy vamos a hablar de los visitantes extranjeros. Los invito a ver y escuchar la siguiente información y luego presento a nuestros invitados. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El intercambio de conocimientos y experiencias sobre los mecanismos, herramientas y procedimientos electorales en otras latitudes es parte de la consolidación y evolución democrática. Observar cómo funcionan otras democracias nos hace sin duda crecer y aprender sobre la propia. Existen alrededor del mundo organismos e instituciones que invierten parte de su esfuerzo, en algunos casos la totalidad de su tarea, a la observación electoral y con ello, por ende, a la defensa y transmisión de los derechos político-electorales. En nuestro país, desde 1994, se incorporó en la ley electoral la figura de visitantes extranjeros para regular la presencia de ciudadanos de otros países, interesados en conocer el desarrollo de las elecciones mexicanas. La ley facultó al Instituto Federal Electoral, el IFE, para resolver y acreditar la presencia de estos visitantes, dado que la figura de observador electoral es privativa de los ciudadanos mexicanos. El instituto no solo acredita y resuelve la estancia legal de estos visitantes, también les brinda las mayores facilidades para el desempeño de sus actividades. Estos invitados internacionales al proceso electoral mexicano observan y se informan sobre el desarrollo de nuestras elecciones en todas sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. No deben, sin embargo, intervenir con la labor o el trabajo de autoridades electorales, partidos políticos, ni en los asuntos de la política nacional. Los visitantes extranjeros ya no tienen como objetivo central la fiscalización de los comicios. Hoy vienen en un camino de dos vías, a verificar los estándares internacionales de nuestros procedimientos, es cierto, pero también a conocer la experiencia mexicana y adoptar alguna de nuestras prácticas. Hoy el interés central de los visitantes extranjeros está en el intercambio de experiencias y conocimientos. Es un trabajo de participación internacional y de solidaridad mundial. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Y para hablar de este tema, sobre los visitantes extranjeros, cómo va este tema en el proceso 2012, qué es lo que realizan, qué es lo que observan, qué mecanismos se aplican. Hay asuntos muy interesantes que son parte de nuestros procesos democráticos y me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Diego Antoni. Él es director del programa de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD, aquí en México. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. También se encuentra con nosotros Aleida Ferreira, ella es especialista también en política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Bienvenida, Aleida. Encantada de estar contigo. Gracias. Y se encuentra con nosotros Julián Quibel, él es director en México de National Democratic Institute, NTI. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias Julián. a usted. A ver, ¿qué es esto de los visitantes extranjeros? Que vean por ahí, me suena como a un mundo nos vigila. Diego. No, para nada, digamos, el ánimo de digamos, la figura de los visitantes extranjeros desde su creación en 94 en México es justamente coadyuvar a la credibilidad de las elecciones a través de un acompañamiento amistoso y que está centrado más que nada en la colaboración y el intercambio de buenas prácticas de la comunidad internacional. Y este es un elemento bien importante de la observación electoral más amplia, que digamos ya es un derecho político reconocido a nivel internacional. Desde luego que
en la ONU se tiene firme convicción de que la observación es parte ya esencial del ciclo electoral, y los visitantes extranjeros son un elemento muy importante porque justamente vinculan lo que se hace a nivel de la observación en el país, y esto sucede en muchos países del mundo, con las prácticas, los estándares que se están discutiendo a nivel internacional. Y desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo vemos con muchísima satisfacción cómo ha evolucionado la propia, la propia invitación que se le hace a los visitantes extranjeros y la manera en que ellos están coadyuvando a el proceso más amplio de observación electoral. Desde 1994. Exactamente. ¿Por qué en esa fecha? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el ámbito internacional? En el nacional, bueno, nos preparábamos para una de las reformas más importantes, por cierto, en los temas electorales. Bueno, en 1994 tienes por primera vez la observación doméstica nacional como una parte importante de darle credibilidad y acompañar el proceso electoral, y en esa ocasión también se abrió a los visitantes extranjeros, y también fue la primera vez, por ejemplo, que Naciones Unidas vino y acompañó el proceso, trayendo expertos internacionales que ayudaron a los observadores nacionales. Un poco lo que Diego estaba indicando, esta relación entre traer las buenas prácticas, traer como una mirada fresca y un poco imparcial, si se quiere, de los extranjeros, y acompañando y apoyando también a los observadores nacionales, ¿no? Sí, Diego. Nada más para sí. complementar, vienen y traen buenas prácticas, pero también se llevan buenas prácticas, porque obviamente lo que ha sucedido en México en términos de evolución del modelo electoral interesa mucho. Entonces, yo diría que parte de esa evolución es que quizá al principio, en 94, sí era más de importación de buenas prácticas, pero ahora en gran medida los visitantes extranjeros, y creo que estarán de acuerdo Julián y Aleida, se llevan muy buenas prácticas de México. A ver, en ese sentido, Julián, muchas veces nos quedamos centrados en lo nuestro, de cómo vemos los procesos electorales. Somos muy críticos, creo yo, que eso también impulsa mayor participación, es bueno, pero a veces no logramos tener este panorama a nivel internacional de cómo se plantea México en este entorno internacional electoral. Pues sí, yo creo que es muy importante lo que dice Diego. Ahora, si bien en 94 el NDI también entró por primera vez y acompañó a los grupos, los primeros grupos que tenían el derecho legal de observar los procesos, 97 también, 2000, cada año era menos nuestra presencia o nuestro acompañamiento, porque precisamente pues se notaba que los grupos mexicanos de observación doméstico ya tenían las herramientas, ya tenían la experiencia y todas las facultades para hacer un excelente trabajo, y de hecho de cierta forma NDI y su trabajo ha evolucionado hacia otras cosas, dado que la observación electoral en México ya se ha probado ser bastante fuerte y hasta da ejemplos para la región y el mundo. Y el NDI trata de siempre llevar esas mejores prácticas ganadas en la tierra aquí. Yo diría que una de las áreas donde se ha innovado y ha hecho cosas muy interesantes es en el uso de tecnologías de comunicación, los famosos TICs, para ir ya involucrando a más gente y creando hasta mapas y otras visualizaciones que dejan que los ciudadanos tengan más confianza en el proceso y sientan la habilidad de comunicar lo que han observado. Entonces, en ese sentido, México va a la vanguardia en los temas, por ejemplo, de TICs, o se van complementando. ¿Qué sucede en nuestro país? Bueno, yo creo que en general, en el ámbito electoral, México ha estado en la vanguardia y yo creo que muy abierto a intercambios
con otros países. Nosotros a través del PNUD hemos fomentado un montón de intercambios con países de la región latinoamericana, pero también de países de Europa del Este, África, ahora con todos los nuevos procesos electorales en el Medio Oriente también. Y yo creo que este ánimo, yo creo que una de las cosas de evolución que estábamos hablando es también, primero, pasar de que nos vienen a vigilar, a decir, no, eso es parte de la transformación democrática en la cual sí las decisiones son nacionales, la observación es nacional, pero estamos abiertos y aprendemos y compartimos lo que ya sabemos, lo bueno y lo no tan bueno. Y yo creo que en eso México está en la vanguardia. También hay que comentar que independientemente de este intercambio, sí es muy importante la observación internacional como un elemento que influye dentro de las buenas prácticas en lo doméstico. Digo, es decir, sí tiene un peso importante y lo estamos viendo, como bien dices, Aleida, en otras regiones del mundo en donde dices, bueno, no estamos solos, estamos en busca de mejores procesos de consolidación democrática en muchas regiones y qué bueno que así sea. Sí, lo que dices es absolutamente esencial para la discusión porque no hay soluciones únicas, no hay soluciones permanentes, lo que hay son principios, valores, estándares que se han ido, definiendo a nivel internacional, pero en temas de democracia, y eso lo dice muy claramente las Naciones Unidas, los países tienen, digamos, el margen y la obligación de tomar decisiones que se adapten a sus necesidades locales, y las necesidades varían de país, de comunidad en comunidad. Y por eso es tan importante que las organizaciones mexicanas que hacen observación electoral, los ciudadanos que están interesados en este aspecto del ciclo electoral, constantemente estén cuestionando, constantemente estén en contacto con las soluciones particulares que están tomando en otros países, porque la realidad se hace cada vez más compleja. Ahora lo que decía Julián de las tecnologías de información, es muy importante, digamos que las redes sociales han evolucionado muy rápidamente, cómo se observa desde ahí. Entonces, lo que decía Aleida de que México ha sido muy generoso en compartir buenas y malas prácticas, es lo que sucede a nivel internacional, es decir, los visitantes extranjeros lo que ayudan también es a poner en perspectiva las nuevas dificultades que van saliendo en México respecto a la evolución de las tecnologías de información, las migraciones, incluso el cambio climático, digamos, nuestro mundo en general es cada vez más complejo y por eso es cada vez más necesario el flujo de información y por eso son cada vez más necesarios los visitantes extranjeros, no en el ánimo de vigilar, como decía Aleida, y que quizá fue la percepción en 94, sino justo para que la comunidad internacional, como una comunidad de práctica en algo que es muy, digamos, de implementación nacional, de sentir el ánimo de los países, tiene que evolucionar constantemente y quizá en ningún otro ámbito más que el democrático esto es muy necesario. Bueno, y hay que comentarlo que en esta primera observación que se realiza por parte de los extranjeros en nuestro país, también veníamos de un contexto muy particular. Las elecciones del 88 provocaron todo un movimiento que impulsaba estos procesos democráticos y que el propio Estado empieza a abrirse a este tipo de observaciones y bueno, me parece que esa realidad finalmente se va transformando y la intención primaria, que fue muy importante, también con las transformaciones del propio país. Julián, hoy es otra realidad, hoy es otro momento y por cierto, en donde hay elecciones coincidentes en muchos países importantes. Así es. Estamos hablando hoy, en esta semana, el debate sobre el debate está en los medios. También hay que decirlo, hay debates importantes. Esta semana hubo en Francia. Hay toda una dinámica muy interesante a nivel internacional. Se mueven cosas.
Así es, así es. Y algo que quisiera subrayar que no hemos mencionado es también la evolución de la misma autoridad electoral en México, que en 94 a la fecha ha cambiado de manera increíble, y de hecho el IFE sirve como en muchos casos ejemplo para el mundo, y se ha exportado por lo menos el conocimiento y las prácticas del IFE a países como Haití, hasta en Irak. Creo que el IFE tuvo delegaciones internacionales que estaban compartiendo ya conocimiento ganado en las trincheras aquí en México. Y también, así como las instituciones electorales han evolucionado, han cambiado, se han hecho cada vez más sofisticadas, también la observación se ha hecho cada vez más especializada. Hay, por ejemplo, en los proyectos que en este año el Fondo de Apoyo está apoyando, tenemos varios que se están dedicando a cuestiones como mucho más específicas, ya no solamente lo que pasa durante el día de la jornada, que pasa antes, que pasa después, pero también en temas, por ejemplo, la justicia electoral, la participación de los jóvenes, la participación indígena, la observación de la cuestión de género. Entonces, también la observación no es una cuestión estática y ha evolucionado, y yo creo que ese es el espíritu también de traer visitantes extranjeros, pero también, por ejemplo, en esta ocasión el fondo tiene 3 mecanismos: uno de tradicional de apoyo a la sociedad civil, otro de apoyo a centros de investigación para hacer estudios que tengan un ánimo de largo plazo, y el tercero es para traer también estudios comparativos de otros países, y un poco hacer que estos 3 elementos ayuden a la consolidación democrática, al crecimiento de la observación, que no es una cosa que se queda como en... como ya llegué, ya vi, todo estuvo en orden, lleno un papelito y se acabó, ¿no? Esto es todo un intercambio interesantísimo en procesos democráticos en general, y que además en nuestro país se da en un momento muy importante luego que se aprueba, por ejemplo, las reformas sobre derechos humanos. También es un impacto que va a transformar la propia manera en que nos observamos. Voy a decir así, nos observamos como una comunidad global. ¿No? Hay temas interesantísimos y los estamos viendo ya plasmados en este tipo de agenda que nos comentas, Aleida. Claro. Y que yo creo que lo que es muy interesante es poder hacer sinergias entre lo que, por ejemplo, si hay otras experiencias de observación a la justicia electoral en otros ámbitos, bueno, cómo los grupos de observación nacional van a enfocar ese tema, que es muy novedoso. O sea, ya no es el día de la jornada solamente, ¿no? Y es de darle mucha fuerza a las organizaciones también de la sociedad civil. Sí, Diego. Si me permites, Elisa, retomar tu mención a la reforma constitucional que introduce, digamos, y le da validez a todo el corpus normativo en derechos humanos internacionales en el ámbito nacional. Yo creo que eso tiene consecuencias enormes. Creo que todavía no se ha medido. Todavía creo que no hay plena conciencia de esa reforma. Qué bien se aprobó. Qué bien, digamos, desde Naciones Unidas estamos muy contentos, muy satisfechos de que México haya integrado ya formalmente a la Constitución, porque de todas maneras se hacían interpretaciones respecto a instrumentos que ha firmado México y ha firmado los más importantes y ha sido impulsor de algunos novedosos, como la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Pero lo interesante de esta reforma constitucional es que sí tiene consecuencias para el debate electoral, y volviendo un poco al tema de los estándares y principios internacionales, y al Fondo de Apoyo a la Observación Electoral que mencionó Aleida y que está administrando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sí hay cuestiones de principios internacionales como, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que la amparan y que ahora tienen plena validez constitucional? ¿Qué implicaciones tiene para el debate sobre el debate? Es decir,
hasta dónde debemos llevar la libertad de expresión para que el ciudadano pueda elegir libremente si ve o no el debate, o hasta dónde debemos de hacer prevalecer el principio de llevar la información. Derecho a la información, Derecho a la ¿no? información, que es entonces, digamos, del lado de los partidarios para que el debate presidencial tenga un máximo de audiencia y un máximo de difusión, y entonces un máximo de espacio en los medios de comunicación. Hay, digamos, discusiones que tienen varios argumentos y que la parte internacional puede ayudar a zanjar, porque existen, primero, principios estándares y luego también soluciones particulares que pueden ser de interés para México. Digamos, ahora que hay elecciones en Estados Unidos, a mí me interesaría mucho saber cómo se ha resuelto esta discusión sobre la libertad de expresión usando, digamos, principios nacionales y también los internacionales, porque eso ayuda mucho a marcar tendencias y a dar los argumentos para un debate razonado y que México encuentre su propia solución apegada a los estándares internacionales. Porque además no estamos solos, a veces queremos inventar el hilo negro y decir, vamos a reinventar. No, espera, hay experiencias que nos pueden ayudar para reflexionar, para debatir y para adecuarlas, adaptarlas a lo que mejor convenga en lo local. Entonces, me parece que este es un elemento importantísimo. Si les parece, vamos a escuchar ahora a los ciudadanos, la palabra de ciudadano, sobre este tema, porque preguntamos que cuál es el papel de los visitantes extranjeros en el proceso electoral mexicano. Los invito a escucharlos y después continuamos con esta charla. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. No tiene ninguna injerencia los extranjeros en nuestro país. Los observadores simplemente para vigilar ¿cómo le llamaríamos? Las elecciones. Que estén enterados más que nada de lo que está pasando en México, ¿no? Puede ser observadores electorales, ¿no? Pues que no deben meterse, ¿no? Es de observar, vigilar que las votaciones se lleven a cabo de acuerdo a la legalidad. Pues que todas las elecciones se desarrollen bien, como debe de ser. No son de observadores nada más. Creo que nada más vienen a observar las elecciones, ¿no? Y que todo se realice conforme a lo establecido por la ley. Observar que todo esté bien, ¿no? Que no se cometan, robo de casillas o votos en falso o cosas así. Pues es asesorar, ¿no? Nada más. Estar al pendiente de lo que se haga aquí en el país, ¿no? Checar que las cosas estén de acuerdo a la legalidad. Es como, de alguna manera, que den fe al extranjero de que las elecciones se están haciendo de una manera limpia y democrática. Pues ver que todo sea legal, ¿no? Que haya legalidad. Visitantes extranjeros son los que vienen así como a calificar la elección o algo así, que vienen como a ver como los procesos electorales, creo, algo así, ¿no? Observación. De vigilar las elecciones. Que todo sea legal, que no haya cosas así turbias, ¿no? Bueno, eso creo yo, no sé. Tener una opinión acerca de todo el proceso electoral que está llevándose a cabo aquí en el país, y se me hace algo pues interesante, porque nos pueden criticar de otros diferentes países con respecto al proceso electoral que se lleve. Entonces yo veo muy bien esa parte. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Julián, Diego, Aleida, comentábamos ahora que veíamos las reacciones, que es muy interesante porque si bien hay una aceptación que dicen qué bueno que vengan, que nos ayuden, no lo ven como algo negativo, que muchas veces se da también en nuestros países, sobre todo de América Latina, ¿no? Este tema del extranjero tiene una connotación diferente. No, aquí es qué bueno, y sin embargo existe toda esta percepción, tal vez como lo comentamos hace un momento, con la intención del 94, en donde es más de observación, de vigilancia, de legalidad, y poco se conoce, curiosamente, de lo que se está haciendo ya en otros ámbitos y de manera más amplia, Julián. Así es. Y lo que vimos ahorita o escuchamos en esas entrevistas es que sí hay una fuerte carga
hacia el lado de calificación, ¿no? Sí. De que vienen estos y, como dices, de manera positiva ven la calificación de grupos extranjeros. Eso dicho, pues sí, necesitamos y creo que ese es un excelente espacio para también agregar ese otro tono, que es que estamos aquí también los visitantes electorales, pues ya con la intención de captar información y compartirlo con otros países en América Latina y el mundo. Y de hecho el NDI participa en un grupo que se llama el Acuerdo de Lima, que es un grupo que junta a las organizaciones principales de América Latina, de más de 15 países creo, que periódicamente se juntan y tratan de también compartir experiencias, y el NDI juega de cierta forma un papel nada más de broker, ¿no? de tratar de juntar a estos que a lo mejor no tendrían en su red conocimiento de los otros grupos. Además es muy interesante, NDI, PNUD, todos estos programas, el pasar de esta visión de observación, pero también de este momento, es decir, no únicamente en la experiencia de cada uno de ustedes se ve, entendemos que ha sido todo un proceso. Y hablar de democracia es hablar no únicamente de procesos electorales o del momento de la jornada electoral, son temas muy complejos y muy interesantes. Diego, ¿qué se está haciendo? Platícanos, ¿quiénes observan? ¿Quiénes pueden venir? ¿Quiénes están dentro? ¿Cómo se inscribe uno? Si eres extranjero y vives aquí en México, puedes hacerlo. ¿Tienes que venir de fuera? ¿Siempre cobijado a partir de las instituciones? ¿O tú puedes decir, bueno, yo la verdad vengo como ciudadano únicamente? Está tan regulado como lo está el programa de observación electoral. Y eso nos parece muy bien, es decir, que aquellos extranjeros que quieran formar parte del programa del IFE de visitantes extranjeros se registren, sigan los pasos que les indica el IFE, participen en sesiones de sensibilización, de puesta en contexto, porque sí es muy importante que tengan la información de por qué se hacen las cosas de cierta manera en México, siempre respetando los estándares internacionales, pero son adaptaciones nacionales, y por eso es muy importante que se sigan los pasos, y hay un programa de visitantes extranjeros, tanto en el IFE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, digamos, no tengo las cifras de cuántos se han registrado, pero desde el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, con el IFE y con el Tribunal Electoral, lanzamos una convocatoria a organismos internacionales interesados en formar parte de este programa de visitantes extranjeros y en estudiar de manera comparada lo que va a suceder en México en este proceso electoral con lo que ellos han visto en otros lugares. Y esta convocatoria es parte del fondo más amplio que se llama Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que, como decía Leida, tiene una vertiente de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y otra de estudios nacionales. Y lo que queremos es que el conjunto de las tres convocatorias sea lo que, digamos, dé una idea amplia, integral de este proceso electoral, y que también tenga un aliento prospectivo, es decir, que no solo se haya observado que transcurrió bien el ciclo electoral, sino en este ánimo de perfeccionar el modelo electoral, introduzca algunas discusiones, algunas propuestas, porque, como decíamos, como la realidad cambia constantemente, el edificio electoral se tiene que adaptar constantemente, entonces no hay un edificio rígido que ya se quede una vez para siempre. Claro, es todo un proceso que hay que también acompañar para poder proponer algunas de las soluciones a ciertos problemas o apoyos a cómo poder mejorar todos los procesos. Todavía están a tiempo aquellas personas que quieran participar de inscribirse, se han cerrado ya, porque me imagino que cuando hablas de esta capacitación, esta sensibilización, necesitas también tiempo para llevar a cabo todos estos procesos. Entonces, ¿cómo estén en ese sentido, por lo pronto, en PNUD?
En PNUD ya se cerró la convocatoria para estos estudios. La convocatoria se cerró el viernes pasado y estamos en un periodo de dictaminar todas las propuestas, porque bueno, son propuestas por ejemplo, de investigación para lo que es en nuestro fondo el mecanismo 2 y también de observación por parte de instituciones académicas nacionales, pero también por parte de organizaciones internacionales. Pero en términos del programa de visitantes extranjeros del IFE, ahí no estoy segura si la fecha ha terminado o no. La verdad, estaría... Puedes revisar ya en la página, ¿verdad? Para quienes nos ven, nos escuchan, se puede hacer entonces de manera individual, como un proyecto del Instituto Federal Electoral con todas las organizaciones. En el PNUD es un proyecto en donde se revisa los perfiles, qué es lo que se va a realizar para cumplir con estos objetivos que nos han platicado. Y a nivel internacional, el IFE, por ejemplo, lanzó una convocatoria muy amplia, la ha anunciado en muchas redes electorales especializadas, también porque creo que es interesante traer visitantes extranjeros con expertise en diferentes áreas. El ciudadano extranjero común es bienvenido, pero también esta otra mirada que ayude también a los grupos de observación nacional, a las instituciones nacionales, a tener este intercambio que estamos hablando, ¿no? Ya comentaban, por ejemplo, el tema de justicia electoral. Bueno, requieren de personas que estén enteradas, que hayan hecho investigación al respecto, que tengan esa preparación para poder también proponer algo concreto. Sí, de hecho, en el 2006 el NDI no organizó una delegación de observación para el día de la jornada. Yo sí me inscribí como visitante y recibí mi gafete y sí visité a varias casillas ahí en mi colonia y fue una experiencia muy interesante, pero como dices, está diseñado ese programa para delegaciones de expertos que vienen. En el 2006 lo que sí hicimos fue una misión de estudio preelectoral, bueno, 2 visitas de expertos y expertas de la región y del mundo, activistas que han observado en sus países, funcionarios, ex magistrados y magistradas de tribunales electorales, etcétera, para realmente visitar a todos los actores, los partidos políticos, los medios de comunicación, a grupos de observación, etcétera, para empaparse un poco sobre el contexto en ese momento, no con el ánimo de realmente afectar un cambio en ese momento, pero para emitir observaciones y recomendaciones que de más largo plazo podrían servir a los activistas locales a hacer incidencia en cuanto a la ley o el código electoral en México. Y de hecho, no creo que fuera producto de esos estudios, pero sí, obviamente, después del 2006 hubo realmente un movimiento ciudadano de estos activistas que típicamente observan el proceso electoral a tratar de influir en cambios que ahora están tomando efecto en esta elección federal. Por ejemplo, a nivel individual, ¿tú llegaste en esa ocasión, 2006, y preparas algún reporte o fue algo más personal? Platícanos ahí sobre esa experiencia. No me acuerdo exactamente cómo fue. Me llegó a través de mis canales profesionales, porque como estoy aquí identificado como el director del NDI, la solicitud, supimos que no iba a haber una delegación organizada por el NDI, pero me interesó tener la oportunidad de ver. Entonces es una solicitud donde pone sus datos básicos y creo que a lo mejor un párrafo sobre el interés o qué institución representa. Y fue pues bastante ágil el proceso y me llegó, creo que por correo el gafete que usé cuando ya fui a las distintas casillas. ¿Y podías recorrer cualquier casilla? Yo solo recorrí las de mi zona, pero sí, supongo que sí, el derecho fue ya total, que hubiera podido ir a Sonora o a Chiapas o donde sea y acudirme a una casilla y entrar, obviamente, respetando el proceso. Hay un código de conducta también para observación electoral internacional y las cosas más importantes son esas, ¿no? Es que no
de ninguna forma intervenir en el proceso, inhibir el proceso, hacer declaraciones que podrían ser entendidos como partidarios, etcétera. Y eso es parte un poco sensible de esto de los visitantes extranjeros. Y que tiene que ver también con cada región, con cada país, porque quiero imaginar, por ejemplo, ahora en la elección que se llevará a cabo en otros países, en Francia, por ejemplo, no se podían dar a conocer resultados a través de las redes sociales de Twitter con anticipación en esta primera vuelta. Entonces, son reglas también muy recientes, por obvias razones, en donde entran las redes a formar parte de todo este proceso de manera muy activa, novedosa, y que se tiene que empezar a regular. En algunos países es de una manera, en otros de otra, pero hay que conocerlos también como extranjeros para no cometer ningún tipo de irregularidad en ese sentido, delito. Es decir, si hay algunos temas importantes que tienen que ir renovando, se tienen que ir conociendo. En el sentido de PNUD, por ejemplo, ¿qué es lo que han realizado? Imagino que ahí hay una estructura distinta en donde se tienen que realizar reglas y se tiene que preparar las personas para cumplir con estos objetivos. Como lo decías, ya no es únicamente observar, sino también aportar en el ámbito de equidad de género, de justicia electoral. Ya son cosas muy puntuales, cómo lo realizan y cómo están organizados en ese sentido. Bueno, cabe aclarar que nosotros no observamos el proceso electoral, somos como facilitadores de los observadores de observación nacional, o sea, estamos apoyando el proceso, estamos administrando el fondo, y lo que Naciones Unidas está haciendo en México es, por un lado, administrar este fondo, que son estos tres pilares, apoyando con capacitación, trayendo, por ejemplo, haciendo relaciones entre el mecanismo 3, que es este mecanismo internacional, con el mecanismo 1, que es de apoyo a la sociedad civil, con la realización de seminarios o intercambios, capacitación. ¿Es para mexicanos? El fondo tiene tres áreas. El primero es de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que van a ser observadores. Y esa es como la parte tradicional del fondo que se viene dando desde 1994 y en el cual el PNUD ha estado administrando ese fondo, pero también trayendo expertise internacional para apoyar a las organizaciones. En esta ocasión tenemos un mecanismo 2, que es de estudios en 4 áreas, en el área de medios de comunicación, en el área de libertad de expresión, fiscalización y justicia electoral, y con el ánimo de precisamente hacer esta conexión entre la observación del día y la observación de largo plazo, porque yo creo que la observación tiene dos vertientes. La primera es de crear credibilidad, acompañar el proceso, pero otra también de proponer reformas, de proponer hacer estudios diagnósticos que ayuden después a mejorar o sea, son las dos vertientes. Y yo creo que este segundo mecanismo va a apoyar esta segunda parte. Y el tercer pilar es de estudios comparados, como decía Diego, con organismos o institutos electorales o instituciones electorales internacionales que hagan estudios comparativos en temas de gran interés para México, para la mejora. Y todo esto acompañado con capacitación y con seminarios que permitan conectar estos tres mecanismos, ¿no? Si les parece, escuchemos ahora a los universitarios para conocer su opinión al respecto. Preguntamos qué opinas de la participación de los visitantes extranjeros durante el proceso electoral. Esto respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues que es muy importante porque en medios internacionales pueden dar su punto de vista y a partir de eso pues puede haber mejores comentarios y se puede, pues no sé, como diversificar la información y
que participen extranjeros, pues es importante, ¿no? Nos toman en cuenta. Bueno, no son sus leyes y no debería ser lo correcto. Bueno, pues cada quien puede dar su punto de vista, ¿no? No creo que deba de influir tanto, pero es bueno escuchar opiniones externas, ¿no? O sea, de todas formas el proceso está oculto para la mayoría, los observadores. ¿Para qué lo observan? O sea, para acreditar la supuesta democracia delante de la ONU, delante de quién. No hace la diferencia si es extranjero o nacional. Si se puede dar un poco más de credibilidad así, yo creo que está bien la participación de ellos. Si el objetivo es quizá fiscalizar y darle mayor fidelidad a las elecciones, yo creo que está bien. Si el objetivo es solamente hacerlos partícipes del proceso electoral mexicano, no estaría tan de acuerdo, ya que eso debería incumbir un poco más a la sociedad mexicana como tal. No hay mejor que otra persona que no es de aquí vea cómo se hacen las elecciones aquí dentro del país. Estaría bien que alguien que es externo a nosotros viniera y corroborara cómo se hacen las cosas en nuestro país y no tuviera, no sé, como preferencia a alguna persona. Y a la vez siento que como que también no es como muy justo porque pues ni siquiera son de aquí como que para que tomen partido en esas cosas. Tenemos otro punto de vista diferente y no sé, es alguien que puede ver las cosas desde un punto afuera de nosotros, o sea, que su opinión sería muy importante, aunque no participen así como tal en las elecciones. Pues creo que sería muy importante porque hay como visiones externas y pueden dar más soporte a las elecciones. Pues que está muy bien, es una manera de otra perspectiva, ¿no? De cómo se maneja el proceso aquí, o cómo no se maneja. Está bien que tengan como una opinión hacia lo que pasa en la política de otro país, aunque igual solamente siento que queda así como nada más como una opinión y que no deben así como decidir o tratar de convencer a otras personas. Voces de la Democracia @ife.org.mx. ¿Qué dices, Diego? Veían a los jóvenes y dicen, perfecto, ya listos para trabajar en la ONU. Sí, a mí me parecieron sus voces muy conscientes de la necesidad de que México se abra al mundo como lo ha estado haciendo, de que cuando viene alguien de fuera uno arregla la casa y le echa más ganas. Y al mismo tiempo pinta las banquetas y al mismo tiempo, digamos, la necesidad de respeto a la soberanía nacional, de un acompañamiento amistoso, empático. Entonces me pareció que los jóvenes entrevistados están listos para trabajar a la ONU porque es justo lo que promovemos nosotros, es decir, que seamos respetuosos, pero también promovamos el intercambio. Oye, por lo pronto, dentro de las organizaciones nacionales que participan en estos temas de observación, ya comentaba sobre este fondo que están promoviendo desde su inicio para la sociedad civil, que además a mí me gustaría que nos comentaran cómo han visto esta transformación de la propia participación ciudadana en este ámbito del 94 a la fecha. Imagino que también ha sido una revolución que ha ido acompañando todas las transformaciones político-electorales dentro de nuestro propio país y que va a cobrar, creo yo, vital importancia en los próximos años. Sí, Diego. A ver, una rápida, digamos, un rápido repaso de cómo ha evolucionado la observación electoral doméstica en función de lo que hemos visto, porque desde PNUD llevamos administrando este fondo desde 94, entonces hemos visto primero una evolución en términos cuantitativos, es decir, hubo, digamos, muchos observadores electorales en 94 y si bien se ha mantenido el interés, ya no es el mismo número de personas registradas para observar la elección. Y en términos cualitativos es lo que se ha estado conversando aquí, más enfoque hacia las cuestiones de calidad de la democracia, del ciclo electoral más amplio, ya no tanto sobre la jornada electoral, sobre las irregularidades, aunque se mantiene ese tipo de observación y es muy necesario, entonces se tiene que abarcar como todo el espectro y eso es lo que vemos. Y este año vimos con muchísima satisfacción que se postularon muchas organizaciones y de hecho el fondo de apoyo está aportando financiamiento a un número récord de organizaciones, que son 44,
de 83 que se presentaron, y nada más para dar un comparativo, una perspectiva, el año en que más organizaciones se habían apoyado desde el fondo había sido 2000 con 30 organizaciones, y este año son 44 que abarcan temas interesantísimos. Entonces, sí hay una evolución, sí sigue la vitalidad que hemos observado cada 3 años, aunque yo siento que hay también mucha expectativa por parte de los actores involucrados en el ámbito electoral para que la observación siga demostrando que aporta insumos a la reforma, que sus informes son de calidad, que está entendiendo esta diversidad. Entonces, siempre hay un desafío de demostrar que sigue siendo de primerísima calidad. Sí, Julián. Sí, creo que en esa evolución también lo que se ha mencionado que es importante destacar es la evolución hacia observación cada vez más especializada en muchos casos, ¿no? Temático, género y proceso electoral, comunidades indígenas, comunidades de personas con discapacidad. Entonces también eso ayuda a que grupos que a lo mejor no son los líderes ya desde el 94 en esta actividad de observación, se siente también con la posibilidad de entrar y aportar algo, ¿no? Y sabemos ya, tan solo en la comunidad de personas con discapacidad, pues hay un sinnúmero de cosas que se pueden observar desde la emisión de la credencial electoral hasta procesos internos de los partidos políticos, el derecho de votar y ser votado, etcétera. Entonces hay todo un mundo de cosas que se puede observar en ese sentido. Y el reto también de tener ahora un número récord es la coordinación, porque lo que hemos visto también es que a veces es hasta más fácil que esa voz ciudadana calificadora o que viene ya con una legitimidad moral, es más fácil cuando hay un solo grupo, ¿no? Un grupo muy fuerte como contrapeso que existe en algunos países, ¿no? En México tenemos muchos grupos muy sofisticados en sus metodologías, pero muchas veces lo que pasa al momento de tener que emitir una declaración o una opinión, esa voz está diluida por no tener la coordinación. Y ese va a ser un reto muy fuerte para el PNUD y para los grupos mismos aquí, buscar la manera de unirse y tener una voz, aunque estén viendo cosas muy distintas, género, voto en extranjero, etcétera, pero tener una voz que dice, en general, esto es lo que observamos y estas son las implicaciones para el futuro. Fíjate qué interesante, además de escuchar todas estas voces, la complejidad de la propia dinámica local, cómo va siendo necesario también que las organizaciones internacionales se especialicen, aprendan de cada uno de los procesos. En particular, siento que estamos viviendo en un momento muy interesante para dar esos pasos que se están dando a nivel cualitativo. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Qué han encontrado en estudios previos, en análisis, en participación, independientemente de lo que va a arrojar los distintos estudios ya post jornada electoral? Bueno, yo creo que, y en eso está relacionado con lo que Julián decía, estas organizaciones, no solo muchas de ellas se dedican a la cuestión electoral, han estado haciendo observancia, por ejemplo, de cuestiones de género, más allá del proceso electoral. Entonces, se han especializado, han desarrollado mecanismos. Nosotros sí creemos que como parte de la capacitación, por ejemplo, es un área que queremos como enfatizar, es la cuestión de impacto, de resultados, de monitoreo y evaluación. También para que las propias organizaciones puedan decir, bueno, hicimos esta actividad, bueno, ¿qué resultado? ¿Qué podemos mostrar? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué metodología? Y que sea realmente con una cuestión mucho más, que contribuya mucho más al proceso, ¿no? Yo coincido mucho con lo que dice Aleida. Siempre el foco de atención en cuestiones de democracia suelen ser los procesos, y los procesos son muy importantes, pero creo que tenemos que complementarlos con una visión de resultados, una visión un poquito más finalista, y creo que ese es un desafío, es decir, construir los indicadores y demostrar que más allá de un proceso que siempre es inacabado, que siempre
digamos, tiene sus altas y bajas y no se puede a veces calificar de manera tajante, ¿no? Porque son tantos elementos que es bien difícil, pero también es necesario aportar evidencia concreta de que tal aspecto sí ha mejorado y estos son los indicadores. Y yo creo que ese es el desafío del tema de la democracia en general y PNUD y NDI y otras organizaciones están muy al pendiente de cómo empezar a demostrar con evidencia el impacto que tienen nuestras intervenciones. Porque hablar de democracia, ¿no? Diego, Aleida, en general es muy complejo, gobernabilidad democrática, en la área particular en la que están. Julián, hablar de institutos que se dedican a este tema implica hablar de procesos muy complejos, muy particulares, pero además constantes, que no se limitan o circunscriben a los electorales. Entonces, hace un momento decíamos sobre el tema de libertad de expresión, derecho a la información, las tensiones que puede haber entre uno y otro, libertad de expresión o protección, por ejemplo, a la dignidad humana. Es decir, son temas que además han estado impactando ya de manera directa con decisiones judiciales en nuestro país a partir de denuncias y demandas internacionales. Curiosamente, la gran revolución de derechos humanos tiene que ver con la decisión que se hizo sobre el caso Radilla, que impactó en la Suprema Corte, que rebotó, y también sobre el tema de ahora lo que vendrá en relación a la ciudadanización, por ejemplo, a los candidatos ciudadanos en estos ámbitos. Es decir, sí hay temas que ya están en la agenda, que se tendrán que resolver a través de las leyes secundarias y de los reglamentos, que son importantísimos, y ahí lo que arrojen las investigaciones o lo que están haciendo las organizaciones internacionales nos servirán muchísimo, será de vital importancia. ¿A quiénes le van a entregar esos resultados? Lo que se quiere es que todos estos resultados sean públicos y una de las cosas que queremos como poner bastante énfasis en esta ocasión es lograr tener una plataforma común en donde todas las organizaciones puedan presentar sus resultados, pero también ayudarlos a las organizaciones de la sociedad civil a que creen unos reportes que sean no solo de calidad, pero también que sepan comunicarlos, ¿no? Y después, bueno, todos los informes, todos los estudios que se hagan serán abiertos, serán públicos, ¿no? Y qué importancia en ese sentido también la revolución tecnológica y las redes sociales para la difusión de todo este tipo de trabajo, porque hay que decirlo, no en todas las democracias existen procesos internos democráticos, hay que ir avanzando en eso, y entonces para la difusión va a resultar importantísimo estas herramientas. Yo creo que sí, son herramientas importantísimas como parte de una estrategia de sociedad civil, difundir esas ideas. Obviamente se tiene que transformar el lenguaje que típicamente usamos nosotros desde la sociedad civil para que sea algo que encuentre eco en ciudadanos que no están tan clavados en estos temas. Yo creo que es uno de los retos, y de hecho el NDI ha trabajado durante varios años, desde el 2006 de cierta forma, en trabajar con grupos, no solo los que observan elecciones, pero grupos en general de diversos temas, a perfeccionar y fortalecer su habilidad de usar esas tecnologías, los medios tradicionales y otros, cabildeo, para realmente tener más probabilidad de éxito en influir en la toma de decisión. Entonces, felicito mucho al PNUD de tener esta iniciativa donde ya van a tener insumos estos grupos de activistas, insumos muy claros, muy metodológicamente bien fundadas, que pueden luego transformar en campañas, en redes sociales, en medios tradicionales, para tratar de crear una masa crítica de ciudadanos que apoyan a las reformas que se necesita para el futuro. Por una parte los ciudadanos, por otra también los insumos para que ellos lo transmitan a quienes deberán tomar decisiones, que lo van a tener que hacer forzosamente, independientemente de lo que se ha hecho y cómo hemos evolucionado en los procesos electorales. Hablábamos del 94, cómo fue importantísimo después toda esta participación para las decisiones de la reforma del 96, que marca un parteaguas en nuestro país. Y el día de hoy
tan solo el hecho de meter, por ejemplo, el ingrediente de candidaturas independientes va a ser importantísimo y va a forzar, no sé si utilizar esa palabra, pero bueno, porque será necesario, o sea, necesariamente lo tendrán que realizar, legislar al respecto, y va a ocasionar una nueva forma de ver las elecciones, y tendremos otra o muchas propuestas en este sentido. Ojalá podamos platicar posteriormente, una vez que pase la jornada electoral, que hayan también ya realizado todo el análisis de las propias propuestas de resultados, se haya sintetizado, se empiecen a publicar, conocer cuáles son los resultados en cada una de las áreas que se han propuesto. Esto apenas empieza, Aleida. Sí, y nada más añadir que en esta ocasión la observación antes terminaba el día de la jornada electoral. Sí. En este año la observación electoral va hasta la calificación de las elecciones, o sea, hasta septiembre. Entonces, temporalmente se ha extendido también. Entonces, no solamente es los temas, sino también los tiempos. O sea, todo lo que viene después del 1 de julio también se va a observar, lo cual me parece que es un cambio muy importante también en mencionar. Pues yo les agradezco mucho el haber platicado con nosotros, el conocer un poco más acerca de lo que se está haciendo, se está realizando, y sobre todo en la coyuntura en la que vivimos. Los invito para después poder platicar y difundir estos resultados que, como digo, necesariamente, forzosamente lo tendremos que contemplar para poder ir consolidando nuestros procesos democráticos. Muchísimas gracias, Diego, Aleida, Julián, gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por escuchar las voces de la democracia, y los invito. Hasta la próxima.